Buenas tardes. Bueno, buenas tardes nuevamente. Continuar con la siguiente presentación, ¿no? Respecto a lo ya anunciado. Primero, partir en el trabajo, en lo que respecta a las inmunizaciones, siempre tener en cuenta para todo procedimiento, proceso o actividad que se tiene que realizar en el marco normativo, ¿no? Y ya lo hemos venido viendo ya en anteriores presentaciones, en los módulos ya desarrollados, ¿no? Y en respecto a lo que vamos a conversar sobre estos planes, están enfocados pues básicamente a nuestro esquema nacional de vacunación, pues que últimamente ha sido actualizado y aprobado en el año pasado, ya la nueva versión. Estamos ahorita ya trabajando con la 196. Escuché ahí una pregunta que le hacía a la doctora Cecilia, ¿no? En el marco de que sí, efectivamente, ya en lo que respecta al recién nacido, el peso, estamos administrando la vacuna con 1,5 kilos. La doctora decía que sí tenía información hasta que estábamos con 2 kilos, ¿no? Y efectivamente ya este peso ha sido modificado en esta norma. Entonces, cuando hablamos de las inmunizaciones, todos los procedimientos que vamos a comentar están marcados y precisados en esta normativa técnica 196, que ha sido aprobada con la resolución 884 del 2022. Estas mismas precisiones en detalles para la operatividad están también en el documento normativo, donde están las definiciones operacionales y criterios técnicos de programación, que básicamente están asociados al financiamiento de las actividades, y a ello se suma también nuestra norma de cadena de frío, que está aprobada con la 497 de 2017, que está en un proceso también de actualización, considerando pues que justamente en el marco de la pandemia hay otros equipos que se han sumado, como las ultras congeladoras, las cuales pues también por ello está en un proceso de actualización de esta norma, pero mientras tanto, en el marco que está vigente, también estamos trabajando con ese documento normativo respecto a lo que vamos a conversar, ¿no? Entonces, el primer ítem de esta sesión es básicamente respecto a lo que es la programación, ¿no? La programación, que donde pues si nosotros la tenemos clara, es la que marca justamente el trabajo en lo que vamos a realizar en las inmunizaciones, porque de ello justamente va a depender el tema de establecer nuestras metas físicas, de tener claro la población sujeta a proteger, sea niño, sea adulto, sea adolescente, sea gestante, o sea adulto mayor, o sea personal de salud, o sea comórbido, ¿verdad? Entonces, por ello es importante que tengamos claro el número de población que vamos a proteger en cada una de las etapas de vida, porque de ello va a depender en que hagamos una buena programación también a la vez de los insumos y de los financiamientos para los gastos operativos, ¿no? Por ello es importante esta actividad de la programación, tenerlas claro, porque si no la hacemos como debe ser, pues origina estos problemas de desabastecimientos en relación a los insumos o sobre esto, el cual puede incrementar el riesgo de vencimiento de los insumos, ¿no? Entonces, tener claro que cuando hablamos de la programación, pues tenemos que saber quién es el sujeto de programación. Y en este contexto de las inmunizaciones, pues está orientado a la corte poblacional, el grupo etario considerado para ser atendido en función al tipo de vacuna, número de dosis, de acuerdo al calendario de vacunación vigente en el país, para garantizar la protección o inmunización. Por ello es importante que tengamos claro, y ustedes mismos lo vienen haciendo en el debate, en la discusión, en las preguntas. Uno de los primeros temas que se ha conversado ha sido parte del esquema de vacunación y va saliendo en las diferentes temáticas que se están tocando ya en el desarrollo de esta reunión, en el cual sigue saliendo las consultas y las preguntas sobre el esquema de vacunación, porque de ahí parte, pues básicamente, ¿no? ¿Quién, de acuerdo a mi esquema, quién va a ser mi grupo objetivo? ¿Qué vacunas voy a usar? ¿Qué tipos de vacunas o qué dosis de vacunas o qué esquema voy a aplicar? Entonces, por lo pronto, en lo que respecta a lo que es el trabajo ya en las inmunizaciones, pues ha pasado desde mucho tiempo ya de estar orientado solamente al menor de 5 años, pues ahora cruza y cursa todas las etapas de vida que empezamos incluso desde el recién nacido, ¿no?
y cada uno de los grupos etarios, sobre todo en el menor de 5 años, donde hay vacunas establecidas por cada edad, en el recién nacido, en el menor de 1 año, de 1, de 2, de 3 y de 4, ¿no? Y algunos grupos priorizados, como el tema de los niños de madres con VIH, población mayor de 5 años, pero ya en el contexto del cumplimiento de su esquema primario de vacunación, ¿no? Entonces ahí ya no tenemos un esquema de 5, 6, 7, 8, 9, como tenemos en los primeros menores de 5 años. Tenemos también a las mujeres en edad reproductiva, a las gestantes, al personal de salud, a las niñas y niños del 5.º grado de primaria, a la población con comorbilidad o población vulnerable, ¿no? Que son los grupos, además de grupos etarios priorizados, las poblaciones priorizadas para lo que es el trabajo de inmunizaciones. Entonces, en esta programación les decíamos que el producto final debe ser las metas físicas. Las metas físicas es a lo que nosotros pretendemos durante el año proteger con las diferentes vacunas de acuerdo al esquema de vacunación. Y en ese contexto, pues, va relacionado mucho el tema de financiamiento, ¿no? Y entonces, para tenerlo claro cómo hacer esta programación y cómo lo voy a tener que conseguir el insumo, tengo que saber que en inmunizaciones para el tema de lo que es financiamiento, debo programar, tengo que hacer mis gestiones en los productos de niños con vacunas completas, ¿no? En el caso del menor de 5 años, niñas protegidas con vacuna de VPH, en el caso de la vacunación propia de esta vacuna, en diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas para lo que es la vacunación antihemorílica en población de riesgo, en el producto de atención prenatal enfocada en el marco de la vacunación de la gestante, y por un último hay un ítem que dice sin productos, que está asociado generalmente a las otras vacunas que están inmersas tanto para el adulto como para el adulto mayor, que no están vinculados a un programa presupuestal. Por ello, en este marco tenemos enmarcado qué vacunas están en cada uno de estos grupos etarios, que es un resumen que les estamos presentando, porque esta información está detallada en lo que son las definiciones operacionales para lo que son los programas presupuestales, ¿no? Y entonces ahí, para ubicar en el marco de las 18 vacunas pues, que tiene nuestro esquema de vacunación, donde se concentran la mayor cantidad de vacunas, podemos mirar que están en el grupo menor de 1 año y en el grupo de 1 año, ¿no? Sumado a recién nacido, entonces ya estamos hablando ya de un promedio, ¿no? De 13 a 14 vacunas, ¿no? Porque hay algunas vacunas que se repiten en este grupo, como por ejemplo la APO, ¿no? Que están tanto en el menor como en el de 1 año. Y así vemos qué vacunas, de acuerdo al esquema ideal, estaríamos ofertando en cada uno de los grupos etarios, ¿no? Este esquema, al ser cumplido, ya al pasar al grupo de mayor de 5 años, va a depender mucho qué cumplió, qué no cumplió. Y si hay alguna vacuna como la DT que necesita un refuerzo de cada 10 años, pues ahí estaríamos hablando de una dosis de refuerzo. Entonces, en cada uno de los productos que les he precisado, donde se debe programar las metas físicas que están asociadas a los insumos, incluso para los gastos operativos, están considerados ahí qué vacuna es lo que tengo que programar en esos productos, ¿no? Entonces, para tenerlo claro, para el tema de VPH, la vacuna VPH, que está en el programa presupuestal de cáncer, en lo que es la vacuna antiamarílica, el producto de diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas, que está en el programa presupuestal de prevención y control de enfermedades metaxénicas y zoonóticas. El producto de atención prenatal reenfocada está en el programa presupuestal de salud materna. Y lo que no tenemos sin producto es en el rubro de APNO, que son actividades que están que no están asociadas a ningún resultado. Por tanto, Por tanto, tenemos que tener claro que toda programación que se realiza se debe realizar desde el nivel más operativo que responde a lo que es el establecimiento de salud, ¿no? A nivel local y regional. Esta programación, sobre todo basado para lo que son recursos de abastecimientos, ¿no? Pasan a la DIRIS, DIRESA o GERESA, de acuerdo a la organización de cada región o lugar, para justamente hacer la consolidación y revisión de esta programación
¿no? Que es justamente una de las actividades priorizadas para que pueda llegar esta información con el mayor control de calidad hasta la DIGES y desde la DIGES, que es el área de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas de Salud Pública, para hacer también esta revisión y poder llegar hasta el Centro Nacional de Recursos Estratégicos en Salud, que es el CENARES, quien hace las coordinaciones y determinación de las cantidades a adquirir según las normativas, ¿no? Donde tiene en cuenta la programación, tiene en cuenta los stocks, tiene en cuenta los presupuestos y pues para que pueda hacer la adquisición de estos insumos. La idea es que tengamos claros que esta programación, muchas veces por un tema de plazo, por ejemplo, en estos momentos ya se está programando 224, entonces por un tema de plazo a veces termina siendo la direza, la jereza y luego a veces el personal de los establecimientos dicen, ¿por qué me mandan tantas vacunas? O como ahorita, algunos no tienen algunas vacunas del esquema regular, o sea, no ha terminado el primer trimestre que se supone que ahorita todo el país debería estar con todas sus vacunas hasta hasta fines de marzo, resulta que ahora ya hay algunos lugares que están diciendo que no tienen X vacuna. Entonces, para que vean la importancia de lo que significa la programación, este es un trabajo muy importante y que tenemos que darle su prioridad, su espacio, su tiempo, dedicamos a ello, porque de ello va a depender, pues, que no me falten mis vacunas o que no me sobre también, ¿no? Entonces, esto es necesario que se haga desde el nivel más operativo para poder tener los cálculos reales. Entonces, para hacer esta programación, yo tengo que conocer mi esquema, eso está claro, ya lo hemos precisado, incluso para las presentaciones anteriores, ¿no? Por el otro lado, tengo que conocer para poder solicitar o poder programar para establecer mi meta, tengo que conocer la población objetivo por cada uno de los biológicos y por cada una de las edades que tienen nuestros esquemas. ¿No? Acá les tengo yo también, esto está en la norma, no es una información que no es pública, es una información que está en la norma técnica la 196, ¿no? Y también está en las definiciones operacionales, la cuales nos establece qué edades se van a vacunar, qué vacunas en estas edades, ¿no? De las cuales necesitamos saber también qué presentación tienen estas vacunas, porque de ello va a depender también para poder hacer el cálculo de las vacunas, tanto en dosis como en frascos. Y a su vez también se debe conocer lo que son las cantidades en dosis, ¿no? O sea, el esquema per se. ¿Cuántas dosis de BCG necesita el recién nacido? ¿Cuántas dosis de vacuna pentavalente, ¿no? Si ustedes ven esta lámina que les estoy mostrando, es básicamente un resumen ya enfocado al criterio de programación del esquema regular, ¿no? En el cual, en vez de ponerle, se administra vía intramuscular 0.5, 2 dosis, 3 dosis, acá ya tenemos el listado de las edades, el listado de las vacunas, la presentación que viene cada una de las vacunas, como el caso de la BCG, que viene un frasco de 10 dosis, la vacuna hepatitis B pediátrica, que viene en presentación monodosis, la IPV y penta, rotavirus y neumococo también presentación monodosis, influenza una presentación de 20 dosis, SPR, neumococo, varicela también monodosis, antiamarílica es multidosis porque viene de 10 dosis, acá hay que corregir, ¿no? Esa antiamarílica viene en frasco de 10 dosis, la DPT es también 10 dosis, la polio viene 20 dosis, la hepatitis A que va a llegar y va a entrar al país es monodosis, viene en jeringa precargada, la influenza de 20 dosis, como ya lo hemos mencionado, la influenza pediátrica, porque a partir de 3 años ustedes van a ver que la influenza está como monodosis, porque la influenza de a partir de 3 años es la influenza adulta y esta influenza adulta sí viene en presentación monodosis, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta qué presentación tiene por el otro lado, la otra columna es qué cantidad de dosis está estipulado en el esquema, ¿no? Como vemos, BCG hepatitis B solo es una dosis, mientras que IPV pentavalente son 3 dosis, rotavirus, neumococo son 2, influenza 2, SPR 2 y casi el resto de todas las vacunas están solo una dosis, ¿no? Y seguidamente el criterio de programación. El criterio de programación nos dice, de acuerdo a mi población, yo tengo que tener en cuenta que para programar necesito mi padrón nominal de 2 años cerrados a diciembre, que en este caso, si yo programo
224 tendría que tener en cuenta el padrón nominal diciembre 222, en el cual si me dice que tengo 1000 niños menores de 1 año, son 1000 niños que tengo que poner 3 dosis de IPV, entonces yo voy a decir de 1000 niños, ¿no? Es monodosis, su criterio de programación es 100, entonces mi meta es 100. El 100% es 1000, diré, disculpando, ¿no? Si mi población es 1000 y mi criterio es 100%, entonces mi meta también será 1000. Pero si mi meta como en influenza me dice que es 50% y yo tengo mi población 1000, entonces yo le aplico el 50%, mi meta ya no va a ser 1000, mi meta va a ser 500, ¿no? Sin embargo, cuando yo le multiplico por las 2 dosis que corresponde a influenza, será pues 1000, ¿no? Será, pero ya no es 1000 personas, sino son 500 personas con 1000 dosis de vacuna. Ese 1000 dosis de vacuna entre si yo aplico aquí como es multidosis, tengo que aplicar un factor pérdida, le saco un 20% y eso le divido entre el 20 para calcular mi frasco de vacuna. Entonces, lo que quiero decirles aquí no es exactamente la temática para hacer un cálculo de insumos, pero lo que quiero decir que esta matriz resumen es la que les va a ayudar a definir cuántos frascos, cuánto es su meta, cuál va a ser su meta en cada grupo de edad, cuántas vacunas van a necesitar en dosis y en frascos, cuántas jeringas van a necesitar para administrar, así como cuántas jeringas para diluir, ¿no? En caso de que las vacunas sean para diluir o sean multidosis. En el caso del mayor de 5 años también es igual, ¿no? Entonces, en el marco de lo que está establecido en la norma, ustedes verán ahí los porcentajes varían, enmarcados ya en que acá ya no todo es 100%, ¿no? Acá varía lo que es el criterio de programación porque está considerado básicamente en relación a la edad, en relación al cumplimiento del esquema primario, ¿no? En relación a las brechas, ¿no? Por lo que están estipulados porcentajes diferentes y eso justamente les acabo de explicar que se hacen los mismos cálculos teniendo en cuenta el esquema, la presentación de la vacuna, la cantidad de dosis, factor pérdida si es que tiene factor pérdida de dicha vacuna. Entonces, si hablamos de programación, es básicamente establecer nuestras metas para poder definir claramente hacia qué horizonte vamos con los insumos necesarios para estas actividades de inmunizaciones. Por tanto, esta programación se complementa con los planes de intervenciones, ¿no? De acuerdo a lo que nos corresponde hacer en cada uno de sus momentos, ¿no? En el cual tenemos que tener bajo las mangas porque son acciones que se van a tener que implementar, ¿no? En el contexto del desarrollo del trabajo de las inmunizaciones. Por lo tanto, si hablamos en inmunizaciones, vacunación se hace todos los días, en todos los establecimientos de salud, durante todo el año, ¿no? Salvo que algunos que pues cierran sus establecimientos día domingo, pero después de lunes a sábado estamos vacunando, algunos vacunan 6 horas, otros vacunan 12 horas, otros están permanentemente como los puntos de vacunación establecidos por COVID, ¿no? Que si bien es cierto, están orientados más a lo que es el tema de COVID, pero se trabaja 12 horas en puntos de vacunación. Entonces, esa es una actividad regular que se llama, en el que se hace todos los días, de acuerdo a los turnos, de acuerdo al recurso que tenemos. Sin embargo, estas actividades buscan un resultado de seguridad, una cobertura bastante fuerte en el cual nos dé la seguridad de que pues nos vaya a suceder un brote o una epidemia con estas enfermedades que están siendo protegidas por vacunas, ¿no? Entonces, por ahí alguien decía, yo quisiera que exista una vacuna para el VIH, ¿no? Que lo vienen trabajando, la vienen buscando, cuántos años siguen en búsqueda y la siguen probando, ¿no? Entonces, sin embargo, tenemos un grupo de vacunas orientado a un grupo de enfermedades y sin embargo, de lo que tenemos no lo estamos operativizando como debería ser, ¿no? Por ello es que estas acciones se tienen que complementar muchas veces con lo que son las acciones de campaña de vacunación. Si realmente quizás tuviéramos otro tipo de organización o mayores recursos, de repente con solo vacunar todos los días del año en los establecimientos de salud estaría más que suficiente como hacen, por ejemplo, los países desarrollados, ¿no?
Sin embargo, nosotros sí tenemos que trabajar y complementar con campañas de vacunación, que ya incluso en estos momentos venimos evaluando los resultados y en base a los resultados ya vamos planteando planes de cierre de brechas, por eso hay establecido la Semana de Vacunación de las Américas, ¿no? Estamos haciendo justamente este plan, ya sustentando el plan de la semana, donde ya vemos que hay brechas que hay que cumplir. Y entonces, por ello, en este plan de campaña, la planificación y programación también es parte del proceso que hay que tener claro, porque toda actividad tiene que venir acompañado de un documento normativo, un documento administrativo que sustente justamente qué es lo que vas a hacer, ¿no? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿No? ¿Con quiénes lo vas a hacer? ¿Qué insumos y materiales vas a necesitar? Y eso es un marco de todos los planes que uno tiene que elaborar para determinadas acciones en el marco de esta temática que vamos a socializar los planes, ¿no? Entonces, aquí por un plan de campaña tenemos que partir de una planificación donde vamos justamente a establecer nuestro panorama de actividades, qué es lo que vamos a realizar, ¿no? Entonces, definimos qué hacemos, ¿no? Mientras que la programación ya vamos a determinar de lo que estamos pensando qué hacer, vamos a tener ya en la programación cuando le hacemos, ¿no? Por eso nos dice, ya determinamos el momento y el método para realizar, o sea, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos, no? Entonces, en programación, ¿cuándo lo hacemos? ¿Y cómo lo vamos a hacer, no? Entonces, por lo tanto, cuando ya hablamos de la programación, ya estamos formulando ya un plan de acción, donde ya vamos a operativizar lo que nos dice nuestra normativa. Por eso he partido con la normativa de lo que marca las acciones de inmunizaciones, ¿no? Porque de aquí ya vamos a partir como normativa, es lo que el ente rector determina, da los lineamientos, ¿no? De los cuales en el marco de esos lineamientos, de esas precisiones, de esas normativas, ¿no? Se van a desprender los planes locales y regionales en cada una de las regiones del país, ¿no? Para hacer su actividad y que va a incluir precisamente lo que es la microplanificación. Acuérdense, programación ya es para operativizarlo. Por lo tanto, si yo voy a operativizarlo, significa, ¿no? Que tengo que tener toda ya mi información en detalle para justamente plantear el qué, cómo, cuándo, dónde. Y en ese contexto es básico trabajar esta herramienta de la microplanificación que nos permite tener justamente la información detallada. Por eso es que le ponemos que la microplanificación, el primer paso que tenemos que hacer es recopilar y organizar datos, ¿no? Porque con esta información yo voy a definir ya si tengo la información de qué personas voy a vacunar, ¿no? En las cuales voy a establecer, ¿será padrón Renier o será padrón nominal? ¿Será el CNB? ¿Será regional? ¿Será distrital? ¿Será por edades? ¿No? Entonces, para eso yo tengo que recoger esta información y organizarlas. Y es a su vez el segundo paso, ya teniendo esta información, tengo que hacer un análisis de información, ¿no? Para saber cuántos son esta población, estos datos que tengo, cuántos son por grupo de edad, ya voy haciendo una selección, cuántos son por grupo de edad, dónde están vacunados o no están vacunados, ¿no? Eso a su vez se tiene que traslucir en la cantidad de personas por edad y por distritos, en el cual me tiene que dar información cuántos de ellos están con o sin vacunas. Posteriormente a ello, tengo que tener el mapeo y la sectorización para poder identificar mis distritos, que generalmente para ciudades grandes o a nivel nacional, la unidad de medir es distritos. Sin embargo, estos distritos a la vez tienen que trabajar, si es a su nivel de su distrito, tiene que trabajar localidades, ¿no? Entonces, de acuerdo a la jurisdicción y a la organización, se van a ir justamente haciendo esta información mucho más pequeñitas, ¿no? Entonces, tenemos que identificar, si yo voy a identificar distritos, identifico distritos con mayor o menor densidad poblacional y qué nivel de cobertura tienen. Como se hace acá a este nivel nacional y se identifica, ¿no? A ver, qué regiones son los que tienen más o menos coberturas, o qué regiones tienen la mayor cantidad con distritos que tienen menores coberturas, ¿no? Entonces ya te permite hacer, estratificar justamente tus distritos en base a tus resultados.
para que en el marco de esos resultados, ¿no? Cuando veas quiénes tienen más, quiénes tienen menos, ¿no? O en relación al resultado de cobertura, en relación al resultado de densidad poblacional, porque yo puedo tener 90% y puedo tener una población de 100 niños. Puedo tener 20% y tengo una población de 15.000 niños, ¿no? Entonces no es lo mismo. Entonces tenemos que justamente tener en cuenta esa información para poder pasar al paso 4 a definir cuáles serían mis tácticas de vacunación, ¿no? ¿Serán puntos fijos? ¿Serán brigadas móviles? ¿No? ¿Serán eh, el casa a casa? ¿No? O sea, ¿qué estrategias o qué tácticas va a ser la más adecuada para poder definir si me quedo con un centro de vacunación o unas brigadas de vacunación? Y una vez que ya tengo definido esta situación, también tengo que definir cuáles van a ser los insumos que necesito. Y para eso ya pasamos el primer paso de lo que es la programación, para poder determinar cuáles son mis requerimientos, cuántas vacunas, cuántas jeringas, cuántos recursos humanos, cuánta formatería, jabón, líquido, clorexidina, alcohol gel, guantes, etcétera, ¿no? Entonces tengo mi listado de requerimientos para luego justamente ya en el momento ya llegó ya toda la planificación, ya tengo toda la información, ya terminé con toda esta planificación, tengo que pensar en operacionalizar, que significa básicamente ya ejecutar la vacunación y hacer esta actividad en la población programada, ¿no? Y después de haber hecho esta actividad, tengo que continuar con otro trabajo, con otro paso más, que es el monitoreo de las coberturas, en el cual debo identificar cuáles son los problemas, ¿no? Y cómo va el avance diariamente, ¿no? Para poder luego, en este marco de este monitoreo, encontrar estos rezagados, ¿no? O las brechas, en otras palabras, ¿no? Identificando básicamente los rechazos o esquemas incompletos, que ello me va a permitir poder determinar qué estrategias de recuperación tendría que implementar, ¿no? Y estas acciones de planificación van acompañando con todo el proceso de ejecución, monitoreo y supervisión y como acción de control e evaluación, ¿no? Entonces, la supervisión básicamente de todo lo que ya se ha ejecutado y monitoreado es básicamente ya in situ, hacer un seguimiento a las actividades, ¿no? Y lógicamente con el equipo de supervisores ya sectorizados o capacitados, ¿no? Que de acuerdo a la organización se pueden asignar distritos, establecimientos, regiones, ¿no? Ya es un marco a la organización de cada institución o de cada direza, jereza en el marco de sus competencias, ¿no? Y por último, pues la evaluación, ¿no? Toda acción que se planifica, se implementa, se monitorea, tiene que terminar con un proceso de evaluación, porque tenemos que ver, nos planteamos los indicadores para el logro de este objetivo sanitario, justamente ver qué se logró y qué no se logró, ¿no? Porque eso nos va a permitir identificar si nuestra experiencia fue una de las experiencias exitosas o tuvimos lecciones aprendidas que nos permita replantear un trabajo al siguiente año. Por lo tanto, cuando hablamos del plan de campaña, pues tenemos que tener en cuenta que hay componentes de la implementación que hay que tenerla en cuenta, que hay que partir desde la planificación, conducción, coordinación, establecemos nuestra meta, establecemos nuestras estrategias para luego realizar la vacunación en los centros de vacunación o en los puestos, el cual tiene que ir acompañado con un sistema logístico y de cadena de frío, además de las capacitaciones y las acciones de comunicación, y que también se va acompañado del trabajo de la vigilancia de ISABIS o la vigilancia de inmunoprevenibles, el sistema de información, la gestión de residuos sólidos que culminan con procesos de monitoreo, supervisión y evaluación, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que venimos ya desarrollando, vemos básicamente que la programación que tenemos que estar claros para determinar nuestra meta física, nuestros insumos y financiamiento, se van a acoplar a estos planes de intervención, los cuales pues que aún habiendo acciones regulares en los establecimientos de salud con recursos determinados, necesitamos muchas veces implementar estos planes de vacunación que le podemos dar diferentes nombres: campaña de vacunación, jornada de vacunación, barrido de vacunación, ¿no?
pero que en el marco busca estos objetivos, ¿no? De recuperar esas brechas para ir justamente hacia el cumplimiento de la meta establecida. Otro de los planes que tenemos que tener en cuenta, hablábamos en vacunación segura, ¿no? Que teníamos que garantizar lo que es la calidad de nuestra vacuna, ¿no? Esa calidad de la vacuna estaba relacionada básicamente a todo el proceso de preparación, almacenamiento, conservación, transporte, manipulación de las vacunas y equipos, porque no solamente son vacunas. Entonces, hay situaciones pues que van a influir en que estos espacios que tenemos que garantizar para la calidad de la vacuna se vean en riesgo, ¿no? Y entonces, y para ello, pues, como por ejemplo, que cuando hablamos de un plan de contingencia, estamos pensando en un tema de que mi capacidad de almacenaje no me alcanza, ¿no? O estamos pensando en una situación fortuita que se puede dar a nivel de cada una de las regiones, como son los cortes bruscos de electricidad, en el cual pues me puedo quedar sin fluido eléctrico y corre riesgo, ¿no? De que mis equipos, ¿no? Al no tener este fluido, pues no tengan las temperaturas adecuadas que garanticen esta conservación de las vacunas en las temperaturas indicadas, ¿no? Por lo tanto, si hablamos de este plan de contingencia, está asociado básicamente a lo que es la cadena de frío. Y ya hemos visto que el día que conversen sobre el módulo de cadena de frío, van a ver más en detalle y van a nuevamente a escuchar pues que la cadena de frío constituye el soporte básico para las inmunizaciones y es fundamentalmente prestarle toda la atención que el caso amerita. Por eso hay una normativa donde especifica el rol de cada uno de los que estamos en el trabajo de las inmunizaciones, ¿no? En las tareas que hay que hacer, el equipamiento, la infraestructura, ¿no? Y los planes que hay que trabajar, que aquí, si hablamos de los planes que nos toca conversar, básicamente están asociados a cadena de frío, el plan de contingencia y el plan de mantenimiento, ¿no? Entonces, por ello es importante que tengamos claro, ¿no? Por eso, cuando se recalca el tema de la cadena de frío, pues está básicamente orientado a lo que ya hemos precisado en vacunación segura sobre el almacenamiento, conservación y transporte de las vacunas en estos rangos de temperaturas adecuadas, pues que garantizan que la entrega de la vacuna se está dando en las mejores condiciones inmunogénicas a la población susceptible, el cual en otras palabras le estás dando la calidad de la vacuna, que si hablamos vacunación segura es eso, ¿no? Vacunación segura es calidad, vacunas de calidad, vacunas seguras, ¿no? Y entonces vacunas eficaces. Entonces es lo que tenemos que asegurar y eso va de la mano con estos procedimientos. Entonces, en la norma de cadena de frío, nos precisa básicamente el plan de contingencia en caso de fallas o interrupción de la cadena de frío, ¿no? En el cual pues tenemos que tener en cuenta algunas situaciones claves para ponerlos en marcha en el momento que se diera, ¿no? Entonces, por ello nos dice que este plan debe incluir pasos y conductas que se deben tener planificados por escrito. Yo soy responsable de cadena de frío, yo soy el técnico o la coordinadora, yo sé qué es lo que tengo que hacer, pero si yo no estoy y alguien tuvo que asumir por cualquier otra emergencia y no conoce los procedimientos, no conocen el proceso, entonces si solo está en tu cabecita, no se va a poder hacer más nada, ¿no? Por eso es necesario que se escriba y que esté visiblemente estos documentos normativos en los lugares donde laboramos, o en este espacio de cadena de frío, para que la persona que esté encargado sepa cómo actuar, de darse. Entonces les decía que en el marco del plan de mantenimiento, al igual que el plan de contingencia, están asociados justamente a las actividades de lo que es el trabajo en cadena de frío y que básicamente está asociado también a la calidad de la vacuna.
¿no? Y entonces, en este contexto, en mantenimiento, cuando hablamos de mantenimiento de los equipos de cadena de frío, existen dos tipos de mantenimiento. Uno es el preventivo y el otro es el correctivo, ¿no? Si hablamos del preventivo, está orientado básicamente a cargo de los usuarios, ¿no? De la cadena de frío, los que están usando en el día a día la cadena de frío, ¿no? Entonces, que básicamente del establecimiento de salud y son los responsables de su ejecución en forma rutinaria que lo hacen cada 15 o 30 días, ¿no? O cada vez que se recibe una nueva dotación de vacunas, ¿no? Entonces, eso va a depender de cada uno de los establecimientos de salud, cómo está programado su plan de mantenimiento preventivo o de rutina. El objetivo de este mantenimiento es justamente obtener el mayor rendimiento del equipo y recibir en adecuadas condiciones de asepsia las nuevas vacunas. Las indicaciones y pautas para realizar el mantenimiento preventivo en nuestra norma están en el detalle de paso a paso en los anexos 16, 16A, B, C, ¿no? En los cuales quedan registrados la fecha de su ejecución en la hoja de control y registro diario de la temperatura. Entonces, todos los que tienen su cadena de frío tienen un formato de lo que es el control de temperatura diario y ahí mismo está en una parte de la hoja, ¿no? Las fechas de mantenimiento también que se realizan. Por lo tanto, cuando tenemos una programación, eso se visualiza también en ese formato. Entonces, sin embargo, también hay otro mantenimiento preventivo especializado, ¿no? El cumplimiento de este mantenimiento preventivo es a través de los equipos, sea de la Jerez o Direza, o lo que haga sus veces a nivel regional, ¿no? Porque como ya es especializado, requiere ya de otro nivel, de otro profesional más experto en la temática, ¿no? Y que este tipo de mantenimiento ya está a cargo de nuestros técnicos de cadena de frío, quienes pueden detectar posibles causas de fallas y deben corregirse de inmediato según el área de jurisdicción. Estamos hablando de un preventivo especializado, todavía no hablamos un correctivo, ¿no? Entonces, el preventivo de rutina lo puede hacer incluso hasta la misma enfermera, que es básicamente pasarle el trapo, hacer que esté ordenado la vacuna, se limpia, ¿no? Sin embargo, el especializado ya va más allá porque va a revisar de repente su condensador, revisar cómo está el motor, si es un equipo, un ICLI, si es cámara, mirará cómo están las alarmas, no sé, ¿no? Entonces va un poco más detallado porque acá ya para ello se continúa justamente con la capacitación al personal técnico, quienes ya en este contexto ya es como que ya le miran más el detalle al equipo, ¿no? Donde que ya hay esta capacidad de armar, desarmar, mover y limpiar, ¿no? Entonces, por eso es que el responsable de cadena de frío programa esta actividad como mínimo uno en forma anual, ¿no? Y tiene que justamente programar el presupuesto porque de repente va a haber la situación en que va a necesitar hacer algunos cambios de repuestos para el mantenimiento correctivo, ¿no? Entonces, acá en este mantenimiento se inspeccionan los equipos, se revisan las condiciones de uso, cómo está funcionando, cómo está conservando, cómo está el gráfico de la temperatura, ¿no? Está sube baja o se mantiene estable, ¿no? Si hay cambio de partes según su vida útil, se va a detectar fallas en la fase inicial, se va a corregir problemas menores antes que estos puedan, de repente calibraciones que hay que hacerlo, ver si provocan problemas cuando está funcionando. Todo ello va a hacer que podamos identificar el problema lo más pronto posible y podamos maximizar la efectividad de este equipo y aumentarle su vida útil. En otras palabras, como todo equipo que tenemos en casa debe tener su mantenimiento para que funcione mejor y funcione más tiempo. Entonces, este mantenimiento preventivo especializado en el nivel nacional, Senares es el responsable de verificar, por ejemplo, la operatividad y realizar el mantenimiento preventivo especializado de estos equipos en el almacén especializado de vacunas a un nivel nacional que se realiza una vez al año y presenta un informe a la Dirección de Inmunizaciones para saber qué es lo que se hizo con el equipo. En el nivel regional, la Jerez o Direz o quien haga las veces también
y las direcciones de redes integradas son los responsables de la operatividad de los equipos de cadena de frío y de jurisdicción y también lo tienen que programar y realizar estos mantenimientos preventivos. ¿Ok? Entonces, si hablamos del plan de mantenimiento, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de dos tipos de mantenimiento. Los preventivos, que son los de rutina, ¿no? En que se hace quincenal o mensual. El especializado, que se hace una vez al año, en el también se busca identificar alguna situación de riesgo, ¿no? Mientras que el correctivo ya es básicamente con un personal especializado en el cual básicamente tendríamos que ya hacerlo revisar cuando ya falla determinados repuestos o el equipo per se para que se pueda definir específicamente qué es lo que necesitaría como un mantenimiento correctivo en que ya consiste a veces hasta un cambio de equipo o cambio de repuestos, ¿no? Por lo tanto, el preventivo es crucial que se mantenga para poder identificar a tiempo estos tipos de situaciones. Entonces, ya habiendo culminado la temática en base a esta sesión respecto a lo solicitado, nos vamos al último plan que está relacionado al todo el aspecto del ESABI y comunicación, que también es un tópico que lo van a ver luego con Paloma en mayor detalle. Yo básicamente tocando los puntos claves en relación a lo que es nuestro desarrollo de nuestra operatividad de las inmunizaciones, en el cual pues se habla del plan de crisis, ¿no? Entonces, ¿cuándo hay una crisis? ¿Qué es una crisis, no? Y aquí básicamente creo que lo más palpable por todo este equipo que está ahorita presente en el auditorio es con la vacunación COVID, ¿no? Creo que muchos de nosotros hemos tenido experiencias ahí donde han pasado ciertas situaciones y que ya parte de la sesión anterior ha habido las consultas con la situación más evidenciada que en años anteriores con el esquema regular que nos ha tocado vivir con esta campaña intensiva de los antivacunas, ¿no? Que justamente esa es una de las situaciones que generan crisis, ¿no? Entonces, por ello es que tenemos que también tener algunas pautas generales, ¿no? Que generalmente acá nos apoyan mucho los amigos de comunicación, son los que de alguna manera lideran este proceso para poder responder hacia la población, ¿no? Por lo que tenemos que también estar preparados. Entonces, las crisis relacionadas con las vacunas o con la vacunación, pues requieren una respuesta de comunicación diferente a las estrategias comunicacionales que se hace cotidianamente o diariamente para promover los beneficios y la importancia de las vacunas en general, ¿no? Entonces, por lo cual se tiene que tener en cuenta aspectos claves, ¿no? Para prepararnos, ¿no? Ante esta situación que no siempre sucede en las campañas, pero que de que puede suceder, sucede. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que las metas de comunicación de crisis están básicamente relacionadas con la seguridad de las vacunas y de la vacunación. Por lo tanto, tenemos que enfocarnos en qué aspectos, en ayudar a mantener y fortalecer la confianza en la vacunación entre el individuo y el personal de salud, ¿no? Entonces, tanto el personal de salud como el usuario debe tener esa confianza de poder recibir la vacunación, estar seguros que lo que están recibiendo, pues es una vacuna segura, ¿no? De calidad y que está yendo a cumplir el objetivo de protegerle contra ciertas enfermedades inmunoprevenibles según nuestro esquema, ¿no? O contra la COVID que estamos todavía trabajando esa campaña. Por el otro lado, tenemos que tener en cuenta que se debe construir un diálogo basado en la comunicación bidireccional que permita escuchar y promover una retroalimentación directa para lograr mejores resultados de salud poblacional. Cada crisis va a representar también una oportunidad porque va a mejorar procesos internos y nos va a considerar también las lecciones aprendidas para fortalecer, en este caso, las actividades de inmunizaciones. Por lo tanto,
También se adaptan las estrategias de comunicación a cada contexto, considerando los determinantes locales, las diferencias en la percepción de riesgo y los elementos culturales específicos. Entonces, teniendo en cuenta estas metas de la comunicación para abordar las crisis, también tenemos que tener en cuenta los principios centrales para construir la confianza, que esta es una información que nos brinda herramientas de la OPS y la Organización Mundial de la Salud, en el cual pues tenemos que considerarlos para tener en cuenta en nuestro plan de crisis y sobre todo para dar la respuesta ante una crisis que pueda presentarse, ¿no? Y entonces, dentro de estos principios, como dice, apliquemos el COTICE, ¿no? El cual dice capacidad que demuestra que posees los conocimientos para manejar una crisis, objetividad, la información y las acciones para manejar la crisis no deben resultar afectadas por conflictos de intereses, transparencia, es fundamental que la comunicación sea transparente, honesta y abierta, no se debe intentar ocultar hechos, ¿no? La inclusividad que considere todas las opiniones relevantes, la consistencia, todas las estrategias de comunicación deben ser consideradas y alineadas considerando las diferencias contextuales y culturales, ¿no? Sobre todo sabiendo que nuestro país pues es pluricultural, ¿no? Y por último, la empatía, ¿no? El diálogo debe ser bidireccional, considerando las inquietudes sobre la seguridad de las vacunas y de la vacunación, enfocándose en el bienestar individual y poblacional. Entonces, estos principios, estos 6 principios deben estar inmersos en las acciones que se planifican y que se operativicen en un momento de crisis, ¿no? En el que ambas partes se escuchen y en que el que va a sustentar tenga toda la información y evidencia clara y sobre todo que se transparente toda la información, que no se oculte nada. Entonces, si hablamos de un plan de comunicación, tendríamos que tener en cuenta las 3 fases de la respuesta de comunicación en crisis. Y esto pues implica trabajar este plan en el antes, ¿no? O sea, no esperar que suceda la crisis, pero ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Entonces siempre tenemos que, cuando se hace un plan de estos tipos de actividades o a estas acciones grandes como las campañas, hay un equipo que está considerado como parte del equipo de crisis que prepara este plan y que tiene que tener en cuenta pues estas 3 fases en el momento de la preparación, en el momento de la implementación y su fase de evaluación, ¿no? Donde básicamente cuando hablamos de la fase de preparación está enfocado a conocer las evidencias, ¿no? Entender estas determinantes de comunicación sobre la seguridad de la vacunación y monitorear las percepciones, sobre todo esto, ¿no? O sea, cada uno puede percibir en el contexto de la información que tiene, en el contexto de sus arraigos culturales y personales, ¿no? Pueda tener una percepción de cuál es la seguridad de la vacuna o el contexto de la vacunación per se, ¿no? En contactar con los actores claves, ¿no? Tenemos que crear una lista de actores con quienes tendríamos de aliados para hacer una comunicación clara y transparente, establecer los mecanismos de respuesta. Por eso es que en esta temática también se debe capacitar al personal de salud y debemos tener preparados los mensajes claves, ¿no? Informar al público para construir resiliencia, ¿no? Sensibilizar a la población sobre los beneficios y los riesgos relacionados con la inmunización y las enfermedades prevenibles por vacunas. Y por último, monitorear y evaluar estos eventos, ¿no? Comprender el evento, clasificarlo, identificarlo y diseñar la respuesta comunicacional y los indicadores, ¿no? Entonces, estos puntos tener en cuenta en la preparación para que luego en el momento de la implementación ya tengamos que tener en cuenta la coordinación y los compromisos, ¿no? En relación a reunir al grupo de respuesta, quiénes son los que van a salir al frente a dar la cara, quiénes son los que van a dar la información. Por eso es que hay todo un trabajo de preparación de vocería per se. Yo puedo ser la experta en el tema, pero de repente no soy la más idónea para salir a dar la información, para salir a dar esa tranquilidad y esa confianza a la población.
Entonces, el tema de vocería no es que porque yo sea la directora o yo sea la coordinadora o yo sea la que más sabe del tema, entonces también tenemos que tener ciertas características como voceros para salir a justamente a dar información cuando suceden estos tipos de situaciones. Crear respuestas e implementar estrategias de comunicación te van a ayudar a identificar a las audiencias claves, ¿no? Nos va a definir las metas comunicacionales y vamos a adaptar los mensajes, los cuales vamos a tener que definir en qué tipo de medios de comunicaciones tenemos que sacarlos, ¿no? Compartir la información, tenemos que preparar la vocería, justo lo que les mencionaba, y para que puedan salir a informar al público e informar a los medios. Como todas las acciones, también en esta fase también es necesario monitorear, ¿no? Y continuar con las respuestas. ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿No? Para justamente ir mejorando la información que se puede identificar que estaría faltando. Y en la fase de evaluación, pues básicamente ya es ver todo el contexto desde que empezó la crisis, qué hicimos, qué no hicimos, qué hicimos bien, qué no lo hicimos bien, qué nos faltó, ¿no? Y que la idea es que si nosotros tengamos en cuenta todos estos procesos que nos dicen que tenemos que tener en cuenta en cada fase, pues deberíamos superar este problema de crisis cuando sucede, ¿no? Caso contrario, puede ser que el problema continúe y eso nos exija replantear las estrategias como hemos vivido, por ejemplo, las crisis políticas que hemos estado con la situación de las violencias últimas, de las contingencias sociales que hemos tenido, ¿no? Donde el cual como que no lo hemos enfrentado de repente la crisis como debió ser, ¿no? Pero eso justamente ha servido para seguir viendo qué otras estrategias se salen para la comunicación y ahí parte de lo que estamos hablando en este proceso de la preparación de los planes es lo que hemos podido visualizar en esta situación social que hemos vivido hace poco. Por último, tener en cuenta que las respuestas a las crisis tenemos que tener rápidamente, convocar a la comisión de crisis que debe tener cada institución, ¿no? En el cual pues debe ser asumida desde un nivel nacional, desde la máxima autoridad, pues y si nos toca asumir a nivel regional, también tener en cuenta la máxima autoridad de nuestra región, ¿no? Como podemos ver acá que visualizamos una imagen que justamente pusimos nosotros en el marco de la vacunación COVID, en que salen todas nuestras autoridades a dar la información en relación a la crisis de ese momento. Es importante tener toda la información relevante, ¿no? Contar con la información la más actualizadamente posible, ¿no? En relación a la cantidad de vacunas, a la seguridad de las vacunas, en relación a la revisión bibliográfica a nivel nacional o a nivel internacional, situaciones de crisis presentadas, si estas vacunas han presentado crisis en otros países, ¿no? Contar con información sobre la investigación de esta situación, ver si ha habido ESAVIS, qué ESAVIS, ¿no? También contar con información de personas vacunadas con estas vacunas, cuánto se puso, cuánto y qué ocasionó en estas personas, porque básicamente se precisa que las crisis se dan ante esta situación. Y por último, coordinar esfuerzos, ¿no? Con todos los comités, ¿no? Que son parte del trabajo en las inmunizaciones, que en este contexto se cuentan con los comités de expertos, los comités técnicos, los comités consultivos, ¿no? Quienes justamente son parte de la respuesta que se deben dar ante estas crisis y que nos debe convocar a sesiones permanentes para justamente ir evaluando el intercambio de información, ver el análisis de la situación, identificar las debilidades, amenazas para justamente poder elaborar una respuesta oportuna, ¿no? De darse un caso de un ESAVI que está generando la crisis, ¿no? O no necesariamente que genere la crisis, pero generalmente se asocia a una crisis, pues, la presencia de un ESAVI, ¿no? Y si se da el caso, tenemos que tener en cuenta que también se debe manejar el caso, ¿no? Por eso es que la Dirección General de Aseguramiento, Intercambio Prestacional y Seguro Integral debe asegurar, uno, garantizar la atención médica, diagnóstico y tratamiento de los casos severos o graves que se reportan al sistema, que por norma están cubiertos por el seguro integral.
pero para los que no son afiliados a lo que es el Seguro Integral, se debe emitir un documento de afiliaciones excepcionales, ¿no? Para que pueda recibir también su atención inmediata, ¿no? Y gratuita, ¿no? Porque es lo que más genera la crisis a nivel de los usuarios y por ende de la población. Entonces, el plan de comunicación debe considerar las siguientes pautas. La pre-campaña, donde se hay que elaborar y ejecutar el plan de comunicación a favor de la vacunación, establecer las alianzas estratégicas, realizar la capacitación de los periodistas y comunicadores, porque de ello también va a depender quienes nos ayuden a difundir la información lo más claramente precisa y las más masivas, y a su vez también ya la preparación de voceros. Durante la campaña se identifica el problema, qué magnitud es este problema, la relevancia y la percusión en los medios de comunicación. Se tiene que activar el plan, se va a coordinar con el equipo técnico en forma permanente para elaborar los mensajes, para desarrollar la gestión de la crisis, según el escenario se presentara, ¿no? Y establecemos el plan de medios, ¿no? Para ver si estos mensajes, cuáles son los medios que se van a implementar en esta situación de crisis, ¿no? Que podemos tener un mix de los medios, ¿no? Que puede ser televisión, puede ser radio, puede ser publicidad exterior, pueden ser impresos, ¿no? Y luego tenemos que evaluar estas acciones, ¿no? La respuesta de estas acciones implementadas, se evalúa la respuesta de la población ante estas acciones para ver si las estrategias de comunicaciones justamente fueran las más adecuadas. Y también dentro de ello hay que asegurar también realizar la vigilancia de rumores, ¿no? Para ir viendo qué tanto se está controlando esta crisis. Y después de ya post campaña, tenemos que evaluar el impacto de las acciones realizadas durante la crisis y identificar los nudos críticos y las lecciones aprendidas, que es justamente los que conllevan siempre a la mejora de las acciones que uno implemente. La difusión de la información se tiene que estar orientado tanto al usuario externo como a los usuarios internos. Al usuario externo, la información puede ser a través de los diferentes medios, conferencias de prensa, comunicados. Ahí yo justamente les estoy poniendo parte de las líneas gráficas de lo que se está dando en lo que es la vacunación regular y lo que es la vacunación COVID, ¿no? Donde existe un afiche, una banderola, unos stickers que están circulando en las redes sociales, en el YouTube, en el Face, ¿no? Desde fotos de acciones que se vienen realizando a nivel de vocerías que hacen nuestras autoridades en la vacunación COVID, ¿no? A nivel de los usuarios internos se debe emitir toda la información como esta, mantener las capacitaciones, toda la documentación normativa, las directivas, las guías, las líneas gráficas, ¿no? Toda la información que se pueda tener sobre la actividad que se viene desarrollando para que ellos también estén informados y que llegase a solicitar la población información a ese nivel interpersonal, también cuenten con la información para poder brindar esa seguridad al usuario. Creo que con ello termino. Así es. Entonces, estas son la información en base a lo solicitado, en el cual he tratado de resaltar la parte más operativa en el que tendríamos que implementar ante las diferentes situaciones que se tienen que implementar estos planes que son básicamente para las acciones de vacunación, como es el plan de campaña, el plan de crisis, como también para asegurar la calidad de nuestra vacuna en el marco del plan de contingencia y el plan de mantenimiento para garantizar la operatividad de nuestros equipos. Muchas gracias. ¿Preguntas?